Ese modelo, ¿qué necesitaba? ¿Qué requería? Requería, por supuesto, ingenieros navales. Los ingenieros navales españoles han sido históricamente de los mejores del mundo. Necesitaba astilleros y necesitaba, por supuesto, buenos gobernantes. No buenos navegantes, quiero decir, buenos marinos. Necesitaba ingenieros de minas, puesto que la metalurgia, los gobernantes no han necesitado. Necesitaban, por supuesto, ingenieros de minas, puesto que la metalurgia, el sistema de obtención de la plata del Cerro Rico de Potosí, hubo un momento en que empezó a colapsarse porque ya la plata no era tan rica, entonces tuvieron que introducir una modificación química para poder extraer la plata de las menas que se obtenían, que ya tenían menos contenido y tenían ciertas impurezas difíciles de eliminar, ¿no? Entonces necesitaban ingenieros de minas, necesitaban astrónomos, claro, necesitaban tener buenos navegantes, y para tener buenos navegantes había que tener posiciones, ¿no?, en el espacio, en el mar, y eso implicaba tener buenos astrónomos y buenos investigadores en el campo de la geodesia. Por supuesto eran necesarios ingenieros militares. Las obras que todavía hoy se conservan, solo hay que ir a Cartagena de Indias, ¿no?, en Colombia, para ver lo que es una obra de ingeniería militar extraordinaria. Eran necesarios ingenieros militares, sobre todo artilleros e ingenieros de obras, ¿no? Y hacían falta artesanos, eran necesarios, por supuesto, carpinteros y herreros. Y hacían falta predicadores, muchos predicadores, porque el fin último, como ustedes saben, era salvar las almas de los infieles que se encontraron en la América Virgen, ¿no? Luego hacían falta predicadores. Y por supuesto hacía falta tropa, aunque normalmente la tropa en muchos casos era mercenaria. Volvemos a la escuela. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta siempre está en la escuela, la respuesta es a todos igual. En el siglo XVII, Pedro de Valencia, que era un personaje adelantado, un personaje importante de la corte, ¿no?, establece lo siguiente y escribe lo siguiente. Hoy día, cualquier campesino, comerciante, zapatero, herrero y albañil, fíjense lo que les decía antes, ¿qué era necesario? Ahí está. Cada uno de los cuales ama a su hijo con afecto desmedido, desea quitarles el trabajo y busca para ellos un oficio más atractivo. Con este fin los pone a estudiar. Y siendo estudiantes aprenden poco, pero se hacen delicados y presuntuosos. Consecuentemente permanecen sin oficio y acaban en sacristanes o escribientes. En el siglo XVIII es el siglo de la Ilustración. Aquí cerca hay una avenida, ¿no?, que es la avenida de la Ilustración. El siglo XVIII es el siglo de la Ilustración. Y es curioso, porque realmente el siglo XVIII en nuestra historia es un siglo, desde el punto de vista de la labor de los científicos, muy interesante. Lo que ocurre es que la inmensa mayoría de los científicos que hicieron aportaciones muy notables en ese siglo son desconocidos para todo el mundo. Porque esta es otra lección que hay que aprender de la historia. ¿Quién escribe la historia? ¿Quién escribe la historia de la ciencia? El que tiene la hegemonía, el que manda. Y es curioso, pero hay químicos españoles del siglo XVIII que hacen descubrimientos de elementos, pero que no llevan ni siquiera el nombre que ellos le pusieron. En el siglo XVIII empieza a haber una confluencia de la ciencia española con la ciencia europea. Y empieza a haber movimientos de cierto interés, ¿no? Ahora bien, esto es lo que se llama el despotismo ilustrado. Y el despotismo ilustrado, ¿qué planteaba? Planteaba ir al bienestar general, pero al bienestar general se llega más eficazmente si cada cual se dedica a cultivar aquello para lo que está destinado. Es un destino, ¿eh? Hay un destino y cada uno tiene que hacer para lo que está destinado. Esta era la idea del despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado, que está directamente relacionado con la llegada después de la guerra de sucesión de los Borbones, ¿no?, es un momento en el cual se empiezan a crear un gran número de academias que antes no existían, se crean estudios generales, ciencias, se reactiva de una manera muy notable todo lo que tiene que ver con la ciencia, con la cultura, con el conocimiento. Hasta el punto de que en el siglo XVIII se produce la expedición científica de Alejandro Malaspina, que es uno de los hechos
más trascendente del conocimiento de la geografía, la botánica de América. Malaspina era italiano, pero trabajaba a órdenes de la corona española, y esta es una expedición que se hace que dura muchísimo tiempo y que tenía por objeto pues construir todos los mapas, y no solo los mapas físicos, geográficos, sino también conocer la botánica, tener información sobre todo lo que era y formaba parte del Imperio Español en América. Y se crean las sociedades económicas de amigos del país, que por ejemplo en Granada tuvieron cierto desarrollo, y entre otros logros de la Sociedad de Amigos del País está el hecho del auge de la remolacha en Granada. Fue justamente porque miembros de la Sociedad de Amigos del País distribuyeron gratuitamente entre distintos labradores, ¿no?, de la Vega, y eso es un mérito de la Sociedad de Amigos del País. La Sociedad de Amigos del País trataba de dinamizar, ya se veía claro que ese modelo basado en la plata y en el oro barato y fácil empezaba a ser difícil de mantener, y las sociedades económicas de Amigos del País lo que trataba era justamente de crear un país productivo. Sin embargo, la Ilustración borbónica tuvo unos límites. Y fíjense ustedes que uno de los ilustrados más preclaros, con posiciones de gobierno, Jovellanos, pero Jovellanos fue encarcelado y acusado de introducir en España la edición castellana del contrato social de Rusia. Ese estaba claro, esa era la línea roja que no había que pasar. La Ilustración estaba bien, pero no íbamos a contaminarnos con la Ilustración francesa, que entre otras cosas le costó el cuello al rey correspondiente, ¿no? Nosotros no íbamos a pasar esa línea roja, y por eso cuando el Jovellano introdujo aquí el contrato social, rápidamente fue cesado y encarcelado. También otros ilustrados como el alcalde de Cuenca, por ejemplo, que después fue un intendente famoso. Llegamos al siglo XIX. El siglo XIX es clave en la historia de la humanidad, y especialmente en la historia de Europa, y especialmente en nuestro caso, porque es el siglo del liberalismo. Y en nuestro caso, nosotros tenemos una aportación trascendental a esa idea del liberalismo, que es la Constitución de Cádiz, de 1812, que, entre otros muchos artículos, establece que en todos los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, o que se arreglarán y crearán un número competente de universidades, o que todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que establezcan las leyes. Esto era la Constitución de Cádiz. Sin embargo, ustedes saben que la Constitución de Cádiz duró poco, en cuanto que volvió Fernando VII, ¿no?, y con el apoyo de los 100.000 hijos de San Luis, impuso de nuevo un sistema absolutista. La Constitución de Cádiz ahora los borbones la festejan, la celebran, y van a celebrar los 200 años, ¿no? Pero lo que estamos siempre hablando es que el tiempo de la historia para nosotros siempre va mal. Nosotros ahora celebramos la Constitución de Cádiz, 200 años después de la Constitución de Cádiz, pero la Constitución de Cádiz, cuando tenía sentido, era hace 200 años, no ahora, ¿verdad? Entonces, esta es una constante triste, pero es una constante que uno va observando siempre cuando estudia la historia de España. Y es que siempre nos han hecho perder el tiempo. O sea, el ritmo de la historia va a un ritmo en otros países. Nosotros vamos siempre 200 años por detrás, ¿no? Hay gente incluso que habla de que vamos 200 años por detrás desde que mataron a Riego, por ejemplo, ¿no? Y esta es una constante, esta es una constante que en algún momento hay que analizar y estudiar y tratar de revertir, de dirigir de otra manera, porque ahora estamos celebrando la Constitución de Cádiz, una Constitución que escasamente duró un año y medio. En el siglo XIX, ¿cuál es el resumen de nuestra historia? Bien, el siglo XIX es una pugna entre la burguesía liberal y la Iglesia católica por el poder. ¿Y cuáles eran las parcelas de poder? Pues era, desde el punto de vista económico, la desamortización, en la medida en que la Iglesia católica española tenía un enorme número de fincas, espacios urbanos, rurales, bosques, y todo eso la burguesía liberal intentó que entrara en el proceso de desamortización, ¿no?
Desde el punto de vista político, porque en Europa lo que se estaba dilucidando era la revolución burguesa. Surge, se estructura y se plantea la burguesía como una sociedad, como una clase emergente y lógicamente como sociedad emergente y como clase emergente pues impone sus criterios y se da lo que se llama la revolución burguesa. Bien, ese proceso también nosotros lo incorporamos tarde, ¿no? Pero el siglo XIX es un siglo donde la burguesía intenta disputarle el poder a la Iglesia. Y por supuesto está el terreno ideológico. El terreno ideológico en la medida en que entre la burguesía liberal y la Iglesia católica se disputaba el control de la sociedad. Sin embargo, como suele ocurrir, tristemente, hay una reacción antirracionalista. En el siglo XIX la burguesía liberal fundamentalmente lo que intenta es poner un modelo racional, social, político, ideológico, y frente a eso lo que se produce es una reacción antirracional. Fíjense lo que decía este caballero, prominente caballero de la historia del gobierno de esos tiempos, Juan Donoso Cortés decía: la razón sigue al error a donde quiera que va. El error, o sea, la razón siempre conduce al error. Hay que tratar siempre de plantearse las cosas desde el punto de vista del pensamiento mágico, porque el pensamiento mágico no conduce al error, la razón sí. Y fíjense ustedes, todo el mundo ha oído hablar de la calle Bravo Murillo, de Madrid, ¿verdad? Pues nuestra generosidad es tan grande, ¿verdad?, que le ponemos una de las calles más importantes de Madrid a un señor que dijo: España no necesita hombres que supiesen, sino bueyes que trabajen. Esto es lo que está en el ADN de la burguesía y la monarquía española. Esto es lo que está. Esto está en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI. Forma parte de su visión clasista. Es un odio de clase ancestral. Al pobre, al trabajador. Esto es lo que piensan y lo adaptan según el momento histórico. Pero esto es lo que realmente piensan. Que hay que trabajar como ellos. A mediados del siglo XIX se produce la primera ley general de educación, que se conoce como el Plan Moyano. El Plan Moyano, dentro de la visión de los Borbones, dentro de la visión que estaba influenciada por el modelo francés, lo que trata por encima de todo es centralizar a nivel estatal la enseñanza. Se establece que la enseñanza primaria, fíjense que estamos hablando de 1857, la enseñanza primaria sería obligatoria. Esto lo había establecido la Constitución de Cádiz, de 1812. En 1859 se recupera como un logro, tampoco se llega a conseguir, pero se establece como un logro. Y se establecen las seis facultades tradicionales. La de teología, que dejó de serlo en 1868, se sacó de la universidad, ahora ha vuelto, pero entonces se sacó, ¿no? Derecho, filosofía y letras, ciencia, medicina y farmacia. Esto es un avance, la ley Moyano es un avance. Llega con 40, 50 o 60 años de retraso, pero es un avance. Claro, para entender el porqué, para responder a las preguntas que yo hacía al principio, lo que tenemos que entender es cómo se ha estructurado la economía en España. La economía en España siempre se ha estructurado a través de la banca. O sea, cuando uno estudia algo de economía política, es que si no me despido. Cuando uno estudia algo de economía política siempre le dice: no, mire usted, es que el capitalismo alemán, las empresas crearon a los bancos. En el capitalismo español son los bancos que acumulan capital gracias al modelo colonial. Son los bancos los que crean algunas empresas. Entonces, fíjense ustedes, ¿cuándo se crean estos bancos? El Banco Pastor, en realidad el antecedente es de una empresa naviera que acumuló capital trayendo y llevando
los ingresos de los emigrantes gallegos a América. El origen del Banco Pastor es esa naviera. Y ese proceso de acumulación se hace así, trayendo y llevando, sobre todo trayendo, los ahorros de los gallegos que estaban en América. El Banco de Barcelona, 1845. El Banco de Andalucía, 1844. El Bilbao Vizcaya, el Banco de Málaga, el Banco de Sevilla, el Hispano Colonial, el Hispanoamericano, el Español de Crédito, el Banco Coca, el Urquijo, el Sabadell, el Santander, el Banco Urquijo. Todos esos bancos, en su inmensa mayoría, se crean en base al modelo colonial de lo que todavía quedaba, que era Cuba y el monopolio del azúcar, y Filipinas y el monopolio del tabaco. De manera que, ¿por qué la banca española tiene tanto éxito? Es capaz de robarnos 60.000 millones de euros y ser capaz de que movilicemos 365.000 millones de euros, porque tiene larga experiencia. Tiene larga experiencia en lo que es el proceso de acumulación capitalista. Y ese proceso de acumulación capitalista se da fundamentalmente sobre la base de los restos del imperio. Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Entonces, frente a todo esto, lo que hay que reivindicar una vez más es el libre pensamiento. Y el libre pensamiento no es que cada uno piense lo que le dé la gana, que podría ser una traducción muy literal. No, el libre pensamiento es la doctrina que reclama para la razón individual independencia absoluta de todo criterio sobrenatural. Es en definitiva el racionalismo, el positivismo. No que no nos expliquen, que no nos cuenten, no den soluciones mágicas a cosas que se pueden explicar científicamente, o algunas que no tienen explicación científica y simplemente son trolas, para vender o comprar. Y frente a eso tenemos que reivindicar también el racionalismo, que no es nada más que la doctrina filosófica cuya base es la omnipotencia e independencia de la razón humana. Frente a esto, lo que se nos ha estado imponiendo por la fuerza durante siglos es el pensamiento mágico, y todavía hoy se nos sigue imponiendo. Bueno, ahora empieza la charla. La Edad de Plata. La Edad de Plata es un término que propuso Carlos Maynard Baquet en un libro sobre historia de la literatura. Lo publicó en 1987 y es sobre la historia de la literatura española desde 1902 a 1930. Ese término ha hecho fortuna y todo el mundo habla, ¿no?, de la Edad de Plata, pues de la literatura, de la música, de la ciencia en España a principios del siglo XX. ¿Y por qué? De nuevo hay que preguntarse por qué a principios del siglo XX hay un resurgir de la ciencia, del conocimiento científico, de la literatura. ¿Por qué la cultura renace a principios del siglo XX? Para eso hay que preguntarse de nuevo cuáles son los elementos básicos de un sistema de ciencia y tecnología. Bueno, esto es muy rápido, pero para que tengamos un sistema de ciencia y tecnología eficaz, eficiente, competente, es indispensable tener una escuela racional y científica. De nuevo, la clave está en la escuela. Si no tenemos una escuela racional y científica, nunca tendremos y seremos un país científicamente avanzado, socialmente avanzado, porque la clave de todo está en la escuela. Hay que tener, por supuesto, una masa crítica de investigadores, hay que tener maestros, porque lamentablemente hemos tenido jefes, pero no hemos tenido maestros, nos lo quitaron, nos lo robaron en el año 31. Hay que tener una infraestructura científico-técnica mínima, hay que tener un campo de relaciones internacionales mediante redes productivas, hay que tener una financiación estable y hay que tener una organización eficiente del trabajo. Y por supuesto, como todo, hay que tener una estrategia clara y una táctica concreta.